Nosotros listos, preparados para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Santiago y hoy entramos al último capítulo, que es capítulo 5, y al rato vamos a ver las divisiones que encontramos en este capítulo 5 de Santiago. Para ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, una vez más, gracias por haber sintonizado a este estudio bíblico. Como ya he escuchado, estamos estudiando el libro de Santiago, capítulo 5, y queremos seguir invitándole para que venga y esté con nosotros aquí, personalmente, al 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Queremos conocerle personalmente. Queremos que venga para que así no solamente nosotros podamos conocerle, pero que usted también pueda conocer a la congregación y pueda tener compañerismo con ella durante su estancia aquí con nosotros. Si acaso usted tiene alguna pregunta concerniente al estudio que vamos a estar estudiando en esta ocasión, o posiblemente nos ha sintonizado anteriormente y tiene preguntas concerniente esos estudios que escuchó en aquel entonces, pues escríbanos. Nos puede escribir por medio de Facebook, por medio de correo electrónico, o nos puede llamar. Mientras que estemos reunidos aquí en el edificio, alguien estará listo para contestarle su llamada y así puede exponer su pregunta y trataremos de contestársela. Hemos dicho que vamos a estudiar el libro de Santiago, capítulo 5, pero antes de todo, si acaso alguien tiene el versículo de memoria y lo
capítulo 5 y versículos del 1 al 20. Y no le pongo título porque aquí Santiago ya viene a hablar de diferentes cosas. No es consistente, ¿verdad?, una tras otra, sino que habla de diferentes cosas. Por ejemplo, en los versículos del 1 al 6, habla de los ricos. Yo creo que eso no los pertenece a ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque, pero como que ya lo vamos a estudiar. 5 del 1 al 6. Del 1 al 6. Y nos dice Santiago allí, recuerde que Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ya todos lo sabemos esto, ¿verdad? Esta carta de Santiago fue escrita, no se tiene ninguna fecha concreta, pero la mayoría de las personas quienes estudian todo esto, ¿verdad?, dicen de que Santiago es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Por lo tanto, eso lo tiene que poner ya en los 47, 46 al 62. Y eso es lo que muchos comentaristas dicen, que es posible que este libro fue escrito del 46 al 62, pero no dan ningún año concreto cuando fue escrito. Y la razón en por qué digo esto, hermanos, porque este capítulo 5 habla de puntos muy controversiales dentro de la hermandad. Y aún también habla de puntos controversiales entre las denominaciones, que nosotros, la Iglesia de Cristo, en ocasiones tenemos que discutir con ellos para probarles, enseñarles de que esto no es así como ellos enseñan. Uno de ellos siendo el aceite, ¿verdad? Hay personas, no sé si ustedes han visto personas de las denominaciones que cargan su botellita de aceite, ¿verdad? Pero bueno, ese es, como dice Cristina, ese es otro show, es otro estudio. Pero como que lo digo, ¿verdad?, para que entendamos que este libro fue escrito durante la era cristiana. Cuando los cristianos, era posible que el cristiano recibiera un don milagroso. Y uno de los dones que habla la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 9, es el don de ¿qué? De sanar. Tenían don de sanar, de sanidad. Y por lo tanto, miramos nosotros que cuando alguien se encontraba enfermo, llamaban a la persona quien tenía este don. Y usualmente, pues, era el ministro o la persona que administraba la palabra de Dios, o si no, el anciano de la congregación. Y esto lo podemos ver nosotros a través del estudio del Nuevo Testamento. Solo que cuando lleguemos a ese punto vamos a estudiar un poco sobre eso si el tiempo nos queda, ¿verdad? El tiempo vuela, hermanos. Pero para que ustedes entendamos de que Santiago se considera el primer libro del Nuevo Testamento. Cuando usted compra una Biblia cronológica y que quiere leer la Biblia cronológicamente, este libro va a ser uno de los primeros que va a leer. No va a ser Mateo, Marcos, Lucas, sino que va a ser Santiago. Y solamente lo digo, ¿verdad?, para que entendamos en dónde estamos en la perspectiva panorámica concerniente a los libros escritos en el Nuevo Testamento. Entonces, miramos nosotros que Santiago nos escribe sobre los ricos. Y primeramente miramos nosotros en los versículos del 1 al 6, y estamos viendo en los versículos del 1 al 3. Y recuerde que el propósito de estudiar libros, así como lo estamos estudiando, es de rápidamente mirar lo que el capítulo nos enseña, pero no entrar en ningún punto de una manera profunda, como lo vamos a hacer ya después de que hayamos visto todo esto, o todos los libros del Nuevo Testamento, de la manera en cómo lo estamos estudiando hasta este momento. Pero miramos en los versículos 1 al 3 que dice que los ricos, ¿verdad?, hacen tesoros, ¿dónde? En la tierra. Y usted y yo sabemos bien que el mandamiento nuestro, de parte de nuestro Señor Jesucristo, concerniente a Mateo capítulo 6 y versículo 19 y 20, ¿en dónde debe de ser usted su tesoro? En el cielo. En el cielo. Recuerde que usted y yo fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús,
y por lo tanto nos hemos convertido en hechuras de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 10 nos habla de esto. Vosotros sois hechuras suyas, y la palabra suya se refiere al Padre Celestial, mediante Jesucristo. Es decir, venimos a volver a tener una relación con el Padre, gracias a Jesucristo que murió en la cruz, derramó su sangre, y ahora yo, teniendo contacto con la sangre de Cristo Jesús en el bautismo, ahora ya tengo una relación de nuevo con el Padre. Ya le puedo llamar Abba Padre, ya estudiamos esto en la mañana. Y esta relación en la cual tenemos con el Padre ahora, demanda de que usted y yo nos envuelvamos ¿en qué? En buenas obras. En buenas obras. Y considere que las palabras, o la frase allí está en su forma plural. Buenas obras. Pablo lo vuelve a repetir a Tito, en Tito capítulo 12, versículo 14. Que Dios ha escogido un pueblo para sí mismo, un pueblo celoso. ¿Celoso de qué? De buenas obras. Solo que tenemos que envolvernos en buenas obras, y estas buenas obras en las cuales usted y yo debemos de envolvernos es en donde debemos depositar nuestro talento para que así podamos ser ricos. Estamos estableciendo la riqueza o tesoros en el cielo. Y ahí nadie va a corrompir ese tesoro. Nadie. Dice que el orín y la polina, ¿verdad?, puede corrompir, destruir esos tesoros. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos que entender en forma de aplicación de este texto. Está hablando de los ricos, que los ricos acumulan tesoro aquí en la tierra. Todos conocemos eso. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice que el rico nunca está satisfecho con lo que tiene. Nunca. Sino que quiere tener más. No se conforma con el millón o el billón que tiene, quiere tener más billones y millones. Y el versículo 13 de Eclesiastés capítulo 5 nos da a entender que el rico se afana cada día por tal de llegar a ese punto en su vida. Bueno, eso no deberemos de ser nosotros. Nosotros no debemos de afanar, nosotros no debemos de preocupar por las riquezas de este mundo. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha prometido que Él nos va a cuidar. Él lo que dice, buscar primeramente el reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, y Él nos habrá de dar todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que usted necesita, Dios se lo va a dar. Él sabe bien lo que usted necesita. Usted simplemente tiene que preocupar por las cosas espirituales, las cosas en las cuales Dios le ha puesto por delante. Y otra vez, no podemos decir nosotros que no tenemos lo suficiente para envolvernos en estas buenas obras y para que seamos exitosos en nuestras buenas obras. Porque 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 dice que concerniente a el dinero y todo lo que uno necesita para buenas obras, ¿quién lo ha dado en abundancia? Dios. Dios nos ha dado todo en abundancia. Y si Dios nos ha dado todo en abundancia, quiere decir que no me va a faltar nada. Ahora quizás yo no venga a poner la mayor parte en la obra que se va a llevar a cabo, pero vengo a poner mi parte, lo cual yo puedo poner. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entre nosotros sabemos personas que hemos sido un poquito bendecidas más que otras. Y teniendo esa bendición disponible, entonces a mí me toca ya dar un poquito más que mi hermano o mi hermana que quizás no esté en el nivel en el cual yo estoy. Y por lo tanto yo no tengo el derecho de decir, nomás $1 dices tú, hombre, ¿qué te pasa? Yo no tengo ese derecho, ¿verdad? Jesucristo no lo dijo hasta la viuda, que solamente dio equivalente de tiempo nosotros, ¿qué? 2 centavos. Jesucristo no lo dijo eso. Solo que entonces todo esto viene enfoque en este principio el cual estamos viendo aquí. Como cristianos, usted y yo necesitamos que entender que no debemos ser tesoros aquí en la tierra. Job dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Job capítulo 1, versículo 21. Y Salomón lo vuelve a declarar en Eclesiastés capítulo 5, me parece que ya del 21 en adelante, lo declara.
o el 15, me parece que es el 15. Dice que desnudo hemos venido a este mundo y nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿para qué afanarnos de todo esto? Y luego ya los versículos 4 al 5 nos da a entender Santiago la manera en cómo actúa un rico. Un rico actúa cruelmente hacia sus trabajadores. Y esto lo hemos visto ya constante, ¿verdad? Porque está protegiendo su propio interés, su propio dinero. Nosotros quienes trabajamos por personas más ricas, hermanos, ¿cómo nos tratan? Usted debe saber esa contestación a esa pregunta. ¿Cómo nos tratan? Bueno, si tú no puedes, hazte un lado y vamos a conseguir a alguien más que pueda hacer tu trabajo. No nos tratan bien. Y claro, ¿verdad? Que hay personas que sí, pero yo estoy hablando generalmente de los ricos. Y luego también dice allí que no solamente los maltratan, sino que también llegan hasta qué, hasta matar a unos. Les dan tareas demasiados, los trabajan demasiado, ¿verdad? Y por la mayor parte a los ricos dueños de negocio, ¿verdad? Y especialmente cuando eran los domingos, a ellos no les importa si usted es cristiano o no es cristiana. Si usted tiene que venir a la iglesia o no tiene que venir a la iglesia. A él no le interesa eso. ¿Puedes trabajar, sí o no? Es todo. Por lo que todo esto cae bajo este párrafo del cual vemos los ricos en Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. ¿Ok? Hermano Víctor. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, esperamos Salvador. Pero allá en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, haciendo buenas obras, y por medio de ella la glorifiquen. Correcto. Somos luz nosotros, que somos la iglesia, haciendo buenas obras. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice que no servimos a un Dios que es injusto, que llegue de olvidarse de qué? De vuestras buenas obras que hacemos a los santos y que aún estamos para hacer los santos. Es decir, Dios, toda buena obra que usted hace, hermano, que yo hago, ¿verdad? Dios la tiene en mente y no se va a olvidar de ella. Y va uno aumentando. Va uno aumentando. Y eso es lo que Jesucristo habla en Mateo capítulo 6, versículo 19. Hacer tesoros en el cielo. Ahora, no que con las buenas obras uno se va a salvar. No estoy diciendo eso porque hay personas que piensan, ¿verdad?, que no tienen que hacer nada más nomás de hacer buenas obras. No. Porque Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que uno no se salvará por las buenas obras de la ley. Y estoy hablando de la ley. Si no se salva por las buenas obras de la ley, mucho menos por buenas obras de cualquier ley. Mi ley o la ley de cualquier persona. No hay salvación en esas obras, sino que la salvación viene por medio de lo que la Biblia enseña, ¿verdad? De cumplir la obediencia al Evangelio, de ser bautizados, y ahí entonces encontramos nosotros la salvación. Pero no es por buenas obras. Porque hay personas que piensan, oh, yo soy una persona muy buena. Yo tengo un amigo camboreano que él piensa que haciendo las buenas obras, ¿verdad? Una vez miró a un señor ahí necesitado pidiendo ayuda y que le avienta un 20. Y le digo yo, ¿por qué hiciste eso? Dijo, es que, y como él es budista, ¿verdad? Hemos tratado de estudiar con él y pues, no cambia, pero ahí vamos. Dice él que ellos creen que por buenas obras ellos van a alcanzar el reino o el cielo. La Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de buenas obras, sino que hacemos buenas obras porque entramos en la iglesia y porque somos hijos e hijas de Dios. Por eso vienen las buenas obras. Y es lo que Santiago está hablando en Santiago capítulo 2 concerniente a la fe. Acuérdense que la fe, hay una fe subjetiva y una fe objetiva. Por lo que uno tiene que entender, ¿verdad?, que la fe objetiva es aquella a la cual se cree en la doctrina. Pero la fe subjetiva, ¿verdad?, la que nosotros demostramos como cristianos es una que se demuestra en las obras.
¿Cómo voy a decir que yo tengo fe en Jesucristo si acaso yo no hago nada en la iglesia? ¿Cómo voy a decir? Es lo que Santiago está hablando. Los ricos. Pero luego viene la paciencia y la perseverancia. ¿Ok? Paciencia y perseverancia. Y esto lo viene a hablar en Santiago 7 al 12. Y aquí usa 3 ilustraciones. Usa la ilustración de la tierra, como usted puede ver ahí, ¿verdad? En versículo 7. Usa la ilustración de la segunda venida de Jesucristo. Bueno, hay varias cosas que Santiago usa para demostrar que debemos de ser pacientes. Si acaso entre nosotros tenemos a personas que son labradores de la tierra, que siembran, ¿verdad? Uno tiene que esperar, tiene que ser paciente. Tiene que esperar en las lluvias tempranas, tardías, y luego hasta que el fruto viene a salir de la tierra y entonces ya recoge el fruto, paciencia. Pero todo esto tiene aplicación a la vida cristiana. Nosotros como cristianos debemos de ser pacientes. Pacientes en el sentido de ¿qué es lo que estamos esperando como cristianos? ¿Mande? Bueno, pero antes de que vengamos a obtener la vida eterna, ¿qué estamos esperando? La venida de Cristo. Estamos esperando la venida de Cristo, hermanos. Quizás para algunos no sea algo real, pero la Biblia dice que es real. Va a venir. Quizás no venga en nuestra época. Quizás todos los que estemos aquí un día vamos a estar sepultados debajo de tierra. Y Jesucristo aún todavía no ha venido. No sabemos cuándo va a venir. Mateo capítulo 24, versículo 36, antes dice que ni aún los ángeles del cielo saben cuándo Jesucristo va a venir. No sabemos. Pero de cierto sabemos de que Jesucristo va a venir porque Él lo prometió. Jesucristo dijo que iba a regresar. Juan capítulo 14, versículo 1 al 4, le promete a sus discípulos, voy a regresar. Voy a ir al Padre, pero voy a regresar por ustedes. ¿Mande? Sí, fue por el lugar, pero dijo que va a venir, va a regresar. Los ángeles que tuvieron enseguida de los apóstoles en Hechos capítulo 1. Dice, ¿qué veis, varones? Así como lo viste que se ascendió hacia las nubes y se desapareció, así habrá de qué? De regresar. Ese es el segundo testigo, son los ángeles. Jesucristo dijo y los ángeles dijeron. Y el Padre nos ha dicho a través de las Escrituras, ¿verdad?, de que su Hijo va a regresar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice que Jesucristo va a regresar. Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 1, versículo 7 y capítulo 20, versículo 11 nos dice que va a regresar. Solo que Jesucristo va a regresar. Pero la pregunta es, ¿cuándo? No sabemos cuándo va a regresar Jesucristo, pero va a venir. Entonces yo tengo que vivir mi vida pacientemente y perseverando en las cosas que el Señor me ha dejado. ¿Qué dice Mateo 24, 13? El que perdura, el que es persistente, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin es cuando va a recibir la corona. Y Pablo también lo vuelvo a decir, ¿verdad? Pablo lo dice que él había acabado, ¿qué? La carrera. Había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. Dice, y por lo tanto me está guardando una corona. Pablo está diciendo, yo ya voy a morir, pero voy a morir con una esperanza, porque fui paciente y persistente en las cosas que el Señor me enseñó. Y aunque muera, yo voy a morir con esperanza, sabiendo bien que cuando Jesucristo venga, voy a obtener lo que Él me ha prometido. Dice, pero no solamente a mí, sino que a todos aquellos que aman la venida de su Hijo. Entonces debemos de ser pacientes y perseverar en las cosas del Señor. Muchos de nosotros nos sentimos en ocasiones tristes, hermanos. Nos sentimos de una manera que,
Ya tengo yo 50 años de cristiano y he vivido fielmente. Y comenzamos a pensar de esta manera cuando ya nos comienzan a pasar cosas en nuestra vida, ¿verdad? Que cosas no están trabajando bien. Y ya en vez de mirar, ya en vez de tener el enfoque en Jesucristo que está a la diestra del Padre, lo ponemos en otras personas. ¿Por qué aquel hermano le está yendo mucho más mejor que yo? ¿Por qué? ¿Por qué aquel hermano tiene aquello y aquello y mira, yo no tengo nada? Ya comienza a trabajar en nuestra mente, de tal manera que se está llegando a la paciencia y a la perseverancia nuestra. Yo ya tengo 50 años sirviendo al Señor. ¿Y qué tengo para enseñar de todo esto? Nada. ¿Mm? Está Satanás trabajando en la mente nuestra para que nuestra paciencia se termine, nuestra perseverancia termine y nos desviemos por otro lado. Pero debemos de ser pacientes y perseverar. Recuerde que Dios nos ha prometido que jamás nos habrá de abandonar. Quizás sí nos sucedan cosas durante nuestra vida cristiana, pero usted se tiene que pensar y tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿por qué sucedieron estas cosas en mi vida? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? Mirar las cosas positivas de todo lo que ocurre. Y es lo que Santiago nos está diciendo. Cuando empezamos a leer el libro de Santiago, ¿recuerdan lo que él dice? El versículo 4 del capítulo 1. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos, cabales, sin que os falte a cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero note lo que dice, todos tengamos paciencia. ¿Cuándo? Versículo 3 o versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El cristiano, hermanos, no se le ha prometido una vida fácil en este mundo. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, parece que el versículo 18 en adelante, dice, si a mí me persiguieron, ¿qué esperan ustedes de este mundo? Si a mí me persiguieron, y claro que todavía no lo habían matado, pero lo mataron, ¿qué esperamos nosotros como cristianos? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, el que desee vivir piadosamente en este mundo, habrá de sufrir persecución. Vamos a sufrir, porque nosotros somos el otro lado de la moneda. Y cuando tratamos de detener la maldad o enseñar en contra de la maldad, se nos van a echar encima la gente. Porque ellos quieren vivir como les dé la gana. Ellos quieren hacer lo que les dé la gana. Y nosotros estamos para enseñarles la palabra de Dios. Y inmediatamente, ¿verdad? Se nos ponen en contra. Eso es lo que vamos a sufrir. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pedro dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, o que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, espéralo. Te van a venir, pero uno tiene que ser paciente y perseverar hasta el fin. La palabra paciente significa de que nosotros debemos de entender que vamos a pasar por problemas en nuestra vida, pero dejárselo todo al Señor. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4, 6 y 7? Que toda ansiedad se la debemos depositar ¿a quién? A Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, debemos depositar toda ansiedad ¿a quién? A Dios. Dejar que Él se encargue de todo esto. Hacer nosotros nuestra parte. ¿Y qué es nuestra parte? Ser fiel. Ser fiel a lo que tenemos que hacer. Y esto me recuerda el ejemplo de los amigos de Daniel. ¿Recuerdan Daniel capítulo que es 3? Ellos estaban ante Nabucodonosor y Nabucodonosor se enojó y dijo, enciendan esas cosas 7 veces más de lo que normalmente lo hacen. Lo hicieron enojar. Y los muchachos muy calmados ahí. Muy calmados. Le dicen a Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a hincar a nadie.
Nosotros servimos a un Dios, estoy parafraseando, servimos a un Dios que sabemos bien que Él nos puede librar de esto, pero si no nos libra, como quiera, vamos a seguirle sirviendo. Porque recuerde, nuestros pensamientos, Isaías 55:11, no son los iguales a Dios. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos a su voluntad. La voluntad de Él es la que se debe exaltar. Y en ocasiones sí es posible que yo dé mi vida por una causa, pero va a salir algo mayor y bueno de todo eso. Pero en el transcurso, yo quizás tenga que morir. Y qué bueno. Si eso va a suceder, qué bueno. Pero a lo mejor Dios no tiene ese propósito para mi vida, entonces yo solamente tengo que demostrar una fidelidad a lo que Dios dice. Estar firmes en lo que Dios dice. Y no tibullar, no cambiar, sino que seguir adelante. Y esto fue lo que los amigos de Daniel demostraron. Una paciencia y perseverancia en las cosas de Dios. Breve, hermano. Dice 1 de Pedro 3, 14 y 15. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, dice. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así es. Muy bien. Buen versículo para terminar con este punto, ¿verdad? Ahora sigue la oración. La oración. Y está en Santiago 5, del 13 al 18. Y aquí entramos ya, como digo, una parte controversial, ¿verdad? Dice que debemos de orar uno por los otros, debemos de confesar nuestras ofensas unos a los otros. Pero noten que este pasaje aquí está hablando de 3 diferentes oraciones, hermanos. Está orando la oración propia, orar por sí mismo, versículo 13. Y luego dice que debemos de llamar a los ancianos si acaso hay alguna persona enferma, y hace una oración, ¿verdad?, de la persona que tenía el don de sanidad. Venía con su aceite, ¿verdad?, para sanar a la persona. Y luego tenemos la oración, ¿verdad?, del hombre eficaz, del hombre justo. 3 oraciones. ¿Ok? Solo que entonces en este párrafo tenemos que entender eso. Está hablando de la oración. La oración es importante. Dice Pablo que debemos de perseverar en la oración, orar sin cesar. Primero los Tesalonicenses capítulo 5. Y debemos nosotros de orar frecuentemente. Y debemos de orar, 1 Timoteo capítulo 2, por todos los hombres, por todos los reyes, etcétera, ¿verdad? La oración. Pero aquí se refiere más a la oración entre la hermandad. Ahora, debemos de orar uno por los otros. Yo espero que ustedes oren por mí, hermano, todos los días, así como yo oro por cada uno de ustedes. No personalmente, sino por la congregación de Edinburgh, y eso incluye a todos los miembros. Yo oro por mis ancianos, sus familias, yo oro por mis diáconos, sus familias, yo oro por toda la congregación, todos los días, para que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para poder seguir adelante, trabajando en unidad y dándole a la congregación el alimento espiritual que necesita. Pero también habrá ocasiones cuando algunos de nosotros nos metemos en ciertos problemitas, hermanos. Y esos problemitas en los cuales nos metemos, si es pecado, bueno, necesitamos que confesarnos los unos a los otros. Eso es algo que yo miro que la iglesia en ocasiones no ha comprendido. Cuando usted peca públicamente, afecta a todos nosotros, a la iglesia. Mira, el miembro de la iglesia de Edinburgh afecta a la iglesia. Y por lo tanto, ese miembro tiene que confesar su pecado públicamente. Hermanos, he ofendido públicamente a la iglesia y quiero que me perdonen. Claro que no se debe hacer en detalle, ¿verdad? Pero quiero que me perdonen. Quiero que oren por mí. Y como que ya se ha perdido eso entre la iglesia del Señor. Y este pasaje nos dice, confesaos sus pecados unos a los otros. No para que seamos jueces, no para llegar a la persona de una manera difícil, dura, sino que
en la persona que lo está confesando le está enseñando que sea humilde, que se venga a humillar ante Dios. Que es lo que Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, humillados ante Dios. Debemos humillarnos ante Dios. Hermanos, si acaso no hay esto en el miembro del cuerpo de Cristo Jesús, no va a sentir removimiento de conciencia. ¿Entendemos eso? No va a haber esto. Porque a nadie le tiene que dar cuenta. A Dios le tiene que dar cuenta. ¿Y es por medio de qué? De la iglesia. Cuando es pecado privado, Mateo capítulo 18, versículo 15, entonces tenemos que ir con la persona, hermano, perdóname, hermana, perdóname por lo que te hice. Y muchas veces estamos inconscientes de que hemos pecado, pero cuando el hermano o hermana ya te dice que has pecado contra él, entonces ya mi obligación no es de, a ver, dime cómo estuvo la cosa, para tratar de justificarme, no, hermano, perdóname. ¿Para qué vamos a entrar en una historia larga para tratar de justificarnos? Si él pensó que yo le ofendí, y quizás sea un pecado, ¿verdad?, por su débil conciencia, pero yo como quiera tengo que arreglarlo, hermano, perdóname porque te he pecado. Y punto, se acaba. Si no se alarga más la cosa. Entonces todo esto cae bajo aquí. Y noten que debemos de confesarnos unos a los otros, debemos de orar uno por los otros. Y claro, ¿verdad?, que tenemos que traer a hermanos que pensemos nosotros que la oración de ellos son un poquito eficaz que nosotros. Yo por eso acudo a mis ancianos. Pienso y entiendo, ¿verdad?, que la vida de ellos debe ser una vida ejemplar, una vida en donde ellos demuestren hombres eficaz y por lo tanto pido las oraciones de ellos. Hay hermanos que se sienten que el ministro es mejor y apropiado para orar en cualquier situación y entonces el ministro eleva una oración a favor de tal hermano o hermana. Porque ellos piensan que él es la persona más indicada para la oración, para su necesidad en ese momento. Y eso es lo que Santiago nos está demostrando aquí. Nos está demostrando en esta porción de Escritura. Y rápidamente, yo sé que no le di mucho tiempo, ya me está acabando el tiempo. Y rápidamente miramos nosotros que Santiago habla sobre ganar las almas perdidas. Santiago 5, del 19 al 20. ¿Qué tanto le interesa a usted un hermano o una hermana que ha pecado, hermanos? Si sabemos bien que está en pecado, ¿está ahí el siguiente día en su casa? ¿O le ha llamado? Para que por lo menos entienda, ¿verdad?, que bueno, el hermano se interesa. Nosotros, dice que debemos, ¿no es lo que dice el versículo 19? Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, está hablando ya de la persona quien habrá de ir a hacerle a volver. Y vuelvo a repetir, en la Biblia miramos nosotros que el Señor le da la responsabilidad a los espirituales. Gálatas capítulo 6 y versículo 1, ¿recuerdan? En Gálatas capítulo 6 y versículo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas 6, 1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nunca manda a un recién convertido, nunca manda a un niño en Cristo, mucho menos a un carnal. El carnal lo hace garras. Manda a un hermano maduro, espiritual, a tratar de restaurar a esta persona en el pecado en el cual se han encontrado. Hermanos, yo creo que la parábola, ¿verdad?, de Lucas, capítulo 15, donde dice que deja las 99 y va a buscar a una sola, a la que se ha perdido, nos da a entender la importancia de esta obra. Se fue al mundo, déjalo que se va al mundo. No, hay que ir detrás de esa persona. Hay que animarle, hay que volverlo a la iglesia. Es hijo de Dios que se ha extraviado de la verdad. Y claro que va a ser difícil, hermanos.
va a ser difícil. No es trabajo fácil. Restaurando a una persona no es trabajo fácil. Porque uno tiene que llegar hasta la raíz del problema. ¿Qué es lo que ha causado esto en el hermano o hermana? Hay hermanos y hermanas que en un tiempo estaban viniendo aquí, que ya no hemos visto los rostros de ellos. Hemos tratado de ir a su casa, animarles a que regresen a la palabra del Señor. Si han pecado, que arreglen su pecado para que puedan regresar. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto? A la persona que pecó, que le amonesten duramente. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero ya después de tanta amonestación, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice el apóstol Pablo, bueno, ya estuvo suficiente con la amonestación. Ahora traten de mostrarle el amor, ahora traten de hacer esto y el otro con él, ¿verdad? Para que él venga, regrese y se quede en la iglesia. Esa alma que se ha perdido es alma que le perteneció en un tiempo a Dios. Y nosotros tenemos la tarea de ir a buscarla. Y note lo que dice concerniente a la persona que hace este trabajo. Dice el versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El libro de Judas tiene solamente un capítulo, pero versículo 23, note lo que dice. Judas 23, bueno, empieza el 22, Judas 22. A algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso le está hablando al cristiano. ¿Qué es lo que debo de hacer yo? Yo debo de convencer a aquellos que dudan. Debo yo de salvarles de su error. Debo yo de arrebatarlos del fuego, porque si no se arrepienten, van derechito al fuego. Eso está ya establecido. Tener misericordia de estas personas, las cuales se encuentran en esta situación. Solo que Santiago nos está diciendo, el cristiano tiene una tarea muy difícil. Muy difícil. No pongas tu esperanza en las riquezas, sino que ponlas en las buenas obras que Dios te ha dado para que te envuelvas en ellas. Y al envolverte, ser una persona paciente y persevera hasta el fin. Si acaso te encuentras en pecado o si acaso te encuentras en una situación en la cual te estás desviando, pues pide la ayuda a los hermanos. Confiésales tus pecados y que oren por ti. Y al último termina diciéndole a la persona quien está envuelto en este trabajo que él o ella debe de ser paciente porque está haciendo una buena obra. Y cuando nosotros nos envolvemos en estas obras de rescatar al pecador, es una buena obra. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida cristiana. Punto. ¿Pregunta o comentario, hermano?